para mí preparar una maratón supone mucho sacrificio, pasar por entrenos que no te apetecen, pasar por molestias y dolores que no te apetece, correr cuando te duele, cuando quieres parar no vas a parar, vas a seguir corriendo, y todo ese fortalecimiento mental y ese entrenamiento psicológico que te va a aportar preparar en este caso una maratón, te va a hacer más fuerte y te va a preparar para todo lo que venga en la vida. ¿Yo qué estoy haciendo en mi día a día? A lo mejor no es no tengo tiempo, es estoy invirtiendo tiempo en cosas que a lo mejor no me están generando ningún tipo de impacto. El ser humano necesita exponerse al sufrimiento y exponerse a pasar por momentos complicados. ¿Y cómo te preparas una maratón? Por ejemplo, tu primera maratón, ¿no? Que no sabes a lo que te expones, no sabes a lo que te enfrentas. Sí. ¿Cómo vas un día y dices, venga, me voy a poner... ¿Por dónde empiezas para prepararte una maratón? A ver, el resumen es corriendo para adelante, como yo digo, ¿no? Pero es cierto que al principio lo último que tienes que preocuparte es de cuánto has corrido, qué distancia, a qué ritmo has ido, todo eso no importa. Casi todos los componentes que me has ido diciendo es de preparación mental, ¿no? De romper ese techo de cristal de yo esto puedo hacerlo. El club de running no es un negocio, al menos ahora mismo. Para mí es un hobby y una oportunidad de conocer gente y de darle a la gente también ese lugar o concepto para venir. Si yo mañana o cualquier persona quisiera empezar a correr, para ti, ¿cuál es la base para una persona que quiera empezar a correr mañana? Para mí, lo principal, creo... Juanma, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir, por coger un huequito de tu agenda, que seguro que estás hasta arriba. Te presento rápidamente, aunque después haces tú la presentación que tú quieras. Juanma Muñoz, ingeniero, emprendedor y amante del deporte, del movimiento. Seguramente mucha gente de la que nos esté escuchando pensará el por qué estás aquí. Solemos traer pues, a expertos de diferentes materias, psicóloga o psicólogo, un entrenador ha pasado por aquí, un endocrino, una experta en sueño infantil, etc. Y me gustaría decir el objetivo de esta entrevista, de esta charla que vamos a tener hoy, es cómo podemos instaurar un hábito, como en tu caso puede ser el deporte, el movimiento, la carrera particularmente, en nuestro día a día sin tener que dejarlo, como nos pasa a todos o a casi todos, por el camino. Así que muchísimas gracias por venir. Preséntate si quieres. Bueno, Alfonso, muchas gracias a ti y a tu equipo por invitarme. Yo soy Juanma, como has dicho, ingeniero de formación, también mucho de vocación, por lo que me crié en casa y lo que viví. Emprendedor, amante de crear, de iterar, muy creativo y mucha pasión por el deporte. Como has dicho, me encanta el movimiento, principalmente correr, pero todo el deporte, cualquiera que pruebe me flipa y lo veo como un pilar fundamental, como un hábito fundamental en mi vida. Y bueno, pues encantado de estar aquí, de hablar, de comentar hábitos, deporte, emprendimiento, todo lo que quieras. Así que un placer. Pues genial, vamos a empezar. Hay una cosa que me gusta mucho cuando estuvimos hablando por teléfono antes de venirte por aquí, era la transformación que te ha generado en tu día a día, en tu vida, el movimiento, el correr, ¿no? Me comentaste una transformación emocional que ahora hablaremos, ¿no? De superación de un duelo importante en tu vida. También hablaste y vamos a hablar, ¿no? Y vamos a profundizar en esa transformación social, cómo has creado un club de running y después hablaremos porque me parece súper interesante. Y en tercer lugar, una transformación de vida a nivel profesional, ¿no? Cómo has sido capaz de encontrar una relación directa entre tu ámbito profesional y tu propósito, ¿no? Que es el correr, es el cuidarte, etcétera, que también hablaremos una sección de ello. Así que la primera pregunta es obligada. ¿Por qué elegiste correr dentro de todos los deportes que hay? Claro. Bueno, pues me retomo un poco a mis inicios como deportista con 5 años. Mi padre era súper deportista y me puso una raqueta de tenis con 4 años. Después pues estuve también jugando fútbol sala en el colegio y ya con catequesis más o menos empecé a jugar al pádel. Ese fue el deporte que más tiempo practiqué, como 8 o 10 años compitiendo, a nivel amateur siempre, ¿no? Pero le echaba muchas horas y el running entró un poco con la típica narrativa que muchos tenemos de, oye, quiero coger más resistencia, ponerme un poquito más en forma. Al final, jugar al pádel, como cualquier deporte, pues si tienes más resistencia y más fondo, pues te va a ir mejor, sobre todo en deportes que requieren resistencia. Entonces, pues empecé a correr con 14, 15, 16, 17 años y yo salía pues, a trotar por mi urba, tal. Nunca fue un deporte muy prioritario, siempre fue un poco la excusa por poner más en forma, típicas narrativas que tenemos de que te va a hacer adelgazar, porque siempre lo veíamos así, sobre todo hace muchos años, sí, que el running no estaba tan de moda y era como para perder grasa. Y bueno, pues corría de forma esporádica. Sí que es cierto que cuando el running realmente impactó fuerte fue cuando falleció mi padre, que fue en 2019.
porque al final yo ahí ya corrí un poquillo, pero eso, píldoras sueltas de 5 kilómetros, 6, no era una rutina en mí. Pero pues cuando pasó esto sí que es verdad que me ayudó mucho. A los 4 o 5 días de pasar este impacto, pues yo salí a dar una vuelta y descubrí que el running me liberó mucho, sobre todo de estar en casa, de cualquiera que haya pasado un duelo parecido lo sabe, que al final casa te cierra mucho y te recuerda mucho. Entonces pues el salir al campo, despejarme, fue trotar y me liberé. Y es como que me atrapó y me encantó. Entonces esa sensación pues al final te vuelves un poco drogadicto de forma sana a toda la dopamina y escapar un poquito del duelo. Entonces fue iterar día tras día, semana tras semana. Cuando me di cuenta, eso fue en abril. Creo que mi primer día fue el 27 de abril, que lo tengo, mi padre falleció el 22, y tengo una rutina de Garmin del día 27 que salí a correr, la tengo como grabada a fuego. Pues a partir de ahí fue un día tras otro, y cuando me di cuenta, no sé si para final de verano estaba haciendo ya salidas de 20-25 kilómetros. Wow. Fue a acumular mucho y la verdad que ahí sumé muchísimos kilómetros, me encantó, me enamoré del running. No, quizás no tanto del deporte físicamente hablando en sí, que también, sino mucho de la sensación mental, la libertad mental que me dio para superar el duelo. O sea, fue al principio una acogida más mental quizás que física. O sea, no me enamoré tanto de lo que estaba adelgazando, de lo fuerte que me estaba poniendo las piernas, de todo eso, sino más de la parte interna que me estaba transformando. Yo creo que fue lo que me enganchó y casi hasta el día de hoy, ¿no? Con muchos altibajos que si quieres ahora comentamos, porque han pasado muchos años, pero eso fue un poco los inicios. Me parece súper interesante esa transformación emocional, ¿no? Esa superación de duelo de la que hablaba. Lo tengo aquí marcado en negro para después sacar otra vez esta temática. Para la gente que nos esté escuchando, me gustaría que nos situáramos un poco. ¿Qué te estás preparando ahora? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuánto sales a correr? Porque a lo mejor la persona que nos está viendo piensa que eres un maratoniano de élite, y yo quiero dejar claro un poco, y me gustaría que tú también lo dejaras claro, pues que no dejas de ser una persona que le gusta salir a correr, pero que también lo compatibiliza con su trabajo y que no te dedicas específicamente a esto, ¿no? Entonces, ¿qué te estás preparando ahora? ¿Cuál es tu rutina semanal? Pues, a ver, obviamente somos amateurs y tenemos que saber dónde estamos. Sí que es cierto que bueno, hace 1 año, 2 años era muy concentrado en running. Es decir, yo he hecho 3 maratones hasta ahora, 2 en Sevilla y 1 en Málaga. La verdad que como deportista creo que he ido mejorando mucho. Ya empecé con mi entrenador hace varios meses y creo que he madurado y mejorado mucho como deportista. ¿Qué pasa? Que a día de hoy no solo corro, hago otros deportes, sobre todo muy enfocado a triatlón, que si quieres ahora hablamos un poco del porqué. Vale. Y entonces mi rutina es correr mucho, me encanta, es mi pasión, pero también nadamos, montamos en bici, también hacemos entrenos híbridos, digamos, orientados a lo que antiguamente, bueno, siempre se llama entreno concurrente, que ahora se ha puesto muy de moda con el Aerox y demás. Y mi dinámica de entreno va orientada a intentar cubrir lo máximo posible todas las verticales para fuerza, ¿no? Movilidad, pero pues sin mucha carga de running. Sí que te puedo pintar como es una semana normal. Hecho, nosotros los lunes nadamos, los martes suele ser entreno híbrido, también un poco entreno de fuerza. Los miércoles hacemos entreno de serie, es el día más importante de la semana, o sea, es el entreno más duro de series de running, de pista de atletismo. El jueves tengo el social run con el club de running, que normalmente lo usamos para descargar. Yo, de hecho, después hablaremos, pero de los varios grupos de ritmo que tenemos, yo suelo correr en el más suave, porque al final, después del miércoles, es el día un poco más de soltar. El viernes suele ser descanso, que yo, como soy muy ansia, pues mi descanso siempre lo pinto de descanso activo, intento moverme algo, pero es el día de descanso. El sábado solemos tener un entreno durete que mezclamos normalmente nadar y correr. Hacemos los dos deportes, digamos, lo que se llama entreno de bloque en triatlón. Y los domingos suele ser tirada larga de bici, suele salida de bici. A veces también los martes metemos bici. Al final la semana puede alternar mucho. Pero por resumir esto, me estoy preparando muchas maratones también. Pero la clave es lo que mi entrenador en su día nos enseñó y me intenta instaurar mucho, que es los entrenos cruzados. Es decir, que para tú entrenar una maratón no solo tienes que correr. Yo hasta hace 8 o 10 meses tenía esa mente más tóxica de tengo que acumular 80-100 kilómetros semanales, correr, un par de días de fuerza y correr. Y al final mi entrenador, que lleva 25 años entrenando deportistas, ha sido triatleta olímpico, me hizo entender que para tú correr no solo puedes correr, porque al final el running es un deporte muy lesivo, impacta muchísimo en las articulaciones. El que diga que el running no es lesivo haciéndolo de la forma correcta no es correcto. Cualquiera sabe que el running a largo plazo es lesivo, sobre todo
si te quieres ver corriendo con 50 años. Porque al final yo tengo 29, pero yo quiero correr con 30, 40, 50 y todos los años que pueda. Entonces tú tienes que cuidarte a largo plazo. Y entonces, pues, digamos un poco ahí el ejercicio de madurez y de conocerlo es el entender que nadando, haciendo bici, haciendo muchos deportes en zona 2, escalada, senderismo, lo que quieras navegar, te va a ayudar a crear esa base de resistencia y ayudarte a tus entrenos y no solo correr 80, 90, 100 kilómetros semanales. Qué interesante. Hay un libro que recomiendo que se llama Amplitude Range, se puede encontrar en inglés, que habla justo de esto, ¿no? Y pone como ejemplo a algunos deportistas que han sido muy famosos a posteriori, ¿no? Y uno de ellos es Federer, ¿no? El tenista, ¿no? Que ya está retirado. Nos hacemos viejos, es tremendo, que ya está retirado Federer, es increíble. Y hablaba de que Federer empezó a jugar al tenis súper tarde. Creo que decía con 16 años, una cosa así. No, a lo mejor me equivoco, pero más o menos. O sea, que no empezó a los 6 años y era un élite ya a los 6 años, ¿no? Y que había probado un montonazo de deportes y se había estudiado como todas esas vertientes, ¿no? Diferentes deportivas habían hecho completar después su cuerpo, su técnica, su psicomotricidad, su coordinación, para que cuando cogiera la raqueta ya tenía un montón de trabajo hecho, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que dicen, ¿no? De que no hay un deporte perfecto y solo tengo que hacer esto, sino que cuanta más variabilidad le des, oye, pues genial, ¿no? Al final entrenas 7 días a la semana, porque si me dices que el viernes descansa, pero entre comillas significa que entrenas 7 días a la semana. Pregunta obligada, ¿cómo compatibilizas esto como trabajo? Por la persona que nos está viendo, estoy convencido que la media de la gente suele estar en 1, 2, 3 entrenamientos a la semana, con no me gusta la palabra excusa, ¿no? Sino con la característica principal de yo no tengo tiempo. ¿Cómo compatibilizas toda esta carga de entrenamiento con el trabajo? Claro. Pues mira, totalmente de acuerdo con que la excusa más típica suele ser que no hay tiempo. Al final, el tiempo es el mismo para todos. Yo creo que lo que cambia son las prioridades. Yo al final, pues sí que es cierto que tengo la suerte de que tengo mi negocio, estoy montando mi empresa y puedo organizarme un poco a medida, siempre un poco con los requerimientos semanales, pero puedo organizarme, aunque tengo los entrenos bastante estructurados, casi siempre son a la tarde-noche del día, alguna primera hora, pero normalmente tarde-noche. Y al final, pues tú trabajas 8, incluso 10 horas, porque nosotros al final que estamos montando, en mi caso, un negocio, he hecho muchísimas horas. Y lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, una de las cosas que más he sacrificado es, pues, no veo Netflix, no juego videojuegos. Antiguamente sí veía más Netflix, jugaba algún videojuego cuando era más adolescente. He hecho la vista atrás y digo, es que no veo series, es que no veo pelis, porque estoy en el gimnasio, porque estoy corriendo. Sí que es cierto que hay porque mucha gente dirá, bueno, yo tampoco veo series o no juego videojuegos. Hay un papel muy importante que es el papel social, es decir, la actividad social, ve a tu familia, ve a tus amigos. Una cosa buena que yo me he dado cuenta estos meses y que me hace permitirme tener este nivel, puede ser bueno o malo, yo de momento lo veo bueno, y es que al final, gracias al club de running, he conseguido, no solo el club de running, incluso el club de entreno, porque al final yo entreno también en un club de triatlón, te permite a nivel de tu cerebro socializar al mismo tiempo que entrenar. Porque al final, si tú entrenas solo, pues no estás socializando, estás entrenando. Pero si tú entrenas con un grupo, pues te permite jugar esa bala de tengo mi nutrición de socialización que necesita mi cuerpo al día, a la vez que tengo mi rutina de entrenos. Entonces, al final sí que es cierto que yo puedo echar 1 hora y media, 2 horas, incluso 2 horas y media algún día de entreno, pero es que para mí me cubre todas mis prioridades del día, porque estoy viendo a mis amigos, a mis amigas, a mis compañeros, me despejo, les cuento qué tal me ha ido el día, entrenamos. Al final, cuando hacemos un rodaje suave o estemos calentando o soltando después del entreno, hablamos, nos socializamos, después nos tomamos algo. Claro. De hecho, yo a día de hoy socializo más que nunca. Claro. Por el tema del club de running. Y de hecho es casi, a veces me cuesta frenar y dedicarme tiempo a mí de las de horas que he hecho compatibilizando deporte y socialización. Qué bueno. Hay una cosa que ya hemos comentado en este podcast, en Hábito Cero, que es la vía negativa, ¿no? que lo lleva a cabo un ensayista, un filósofo que se llama Nassim Taleb, en uno de sus libros, y no es más que el antes de sumar cosas, trata de restar, ¿no? Y creo que lo has dicho muy bien con el tema de, pues yo no veo series o Netflix, ¿no? O veo las mínimas posibles, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que eso hace que generes un hábito dominante, ¿no? Un núcleo en tu día a día, ¿no? Que es realmente lo que tú quieres y lo que te sienta bien, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco de perogrullo, pero me gustaría que la contextualizara. ¿Cuál es tu hábito dominante y sobre todo por qué has elegido como hábito dominante, me imagino, el deporte? Claro.
Antiguamente, hará eso, 8 o 10 meses que corría muchísimo más que ahora, porque ahora al final, como te he dicho, con los entrenos cruzados, pues meto otros deportes. Siempre he sentido que el running es mi hábito dominante. Sí. Este concepto de hábito dominante, yo se lo escuché a una psicóloga, no recuerdo su nombre, hace tiempo, y me encantó. Esta narrativa de que al final pues, tú tienes un hábito que te da muchísimas cosas positivas en todos los sentidos y te lo puedes extrapolar a tu día a día. Yo lo sentí con el running. Al final creo que el deporte, en este caso para mí el running, me dio mucha confianza, mucha tranquilidad, me permitió generar muchas ideas, me permitió ser más creativo en el trabajo, tener más tiempo para mí, muchísimas cosas positivas que me las llevé pues al deporte, a socializar, a mil cosas. Entonces para mí el hábito dominante siempre fue el running. A día de hoy a mí no me gusta llamar hábito dominante al deporte porque creo que es demasiado genérico para ser un hábito principal. Yo seguiría eligiendo el running como hábito principal de mi vida, porque creo que cuando tengo un problema, cuando realmente quiero coger oxígeno, es el running al que acudo. Como te he dicho, un poco por educación deportiva y madurez, estoy intentando meter otros deportes y eliminar algunos kilómetros semanales de running, pero por cuidar mi físico y prolongar, digamos, mi vida deportiva. Sí, pero que si tuvieras que elegir qué hacer mañana es running. 100%. Sí, en mi deporte que elijo, yo creo que también, como te he dicho al principio, muy sesgado por todo lo positivo que me dio mentalmente. Y es muy interesante porque todo el mundo, me imagino que tendremos un hábito dominante, ¿no? Todo el mundo ahora se hace la reflexión de qué es lo que hago yo habitualmente en mi día a día y siempre hay una cosa que hacen más que otras, ¿no? Y seguro que si pues hoy en día en cualquier teléfono te puedes ver el tiempo que pasas en el móvil y encima clasificado por aplicaciones, cuánto tiempo pasó en Instagram, en WhatsApp, en Netflix, etcétera, etcétera. Y eso no dejan de ser hábitos dominantes. Siempre tenemos la parte de que el hábito es positivo, pero no tiene por qué ser positivo, también puede ser negativo, ¿no? Y podemos estar pues mucho tiempo delante de la tele, etcétera. Entonces, hacer ese autodiagnóstico, ¿no? Esa autorreflexión de decir, oye, ¿yo qué estoy haciendo en mi día a día? A lo mejor no es no tengo tiempo, es estoy invirtiendo tiempo en cosas que a lo mejor no me están generando ningún tipo de impacto. Y te quería preguntar, tú has dicho que has sido una persona muy activa siempre. ¿Tú crees que el hecho de que tú hayas sido una persona muy deportista desde siempre, ¿no? Desde que eres muy pequeño, por esa influencia de tu padre, de tu entorno, etcétera, ¿crees que ayuda a que ahora sea más difícil dejar el deporte, o que aparezcan cosas que te hagan dejar el deporte? ¿O piensas, sin embargo, que una persona con 45 años que nunca ha hecho deporte también tiene la capacidad de decir, oye, pues voy a generar un hábito dominante? Yo creo que el deporte se puede encontrar en cualquier momento de tu vida. Sí que es cierto que, como todo en la vida, quizás, todos lo sabemos, que la influencia de tu infancia en casa es muy importante y manda mucho cómo después tú ves el mundo y ves las cosas. Pero yo creo que, yo es que estoy totalmente a favor de que el deporte es casi algo obligatorio para todo ser humano, por todo lo que implica, tanto física como mentalmente. Obviamente no todo el mundo tiene que hacer 6-7 días dentro de la semana, pero con hacer uno es más que cero. Claro. Y creo que cualquier persona tiene que tener la oportunidad y ojalá todo el mundo encuentre el deporte en algún momento de su vida. Quizás tu hábito dominante no tiene por qué ser un deporte o el deporte. Quizás el hábito dominante de algunas personas sea leer, o sea escribir, o sea meditar, o sea dar un paseo con su perro. Y ahí podemos debatir qué es deporte y qué no. Claro. Pero que quizás el hábito dominante no sea para todo ser humano el deporte, ¿no? Claro. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que la actividad física es algo que debería ser prácticamente obligatorio y sobre todo como que haya más educación de que es fundamental. Igual que la nutrición, pues poquito a poco nos vamos dando cuenta de que es muy importante y cada vez se educa más y se pone más prioridad en que la nutrición es importante. Yo creo que el deporte y el movimiento como que se da por hecho, pero aún hay muchísima gente muy sedentaria y que hace muy poco deporte para lo importante que es, tanto física como mentalmente, y más en el mundo de locos que vivimos hoy en día. Todos. Totalmente. Antes has comentado, ¿no?, un poco que en el pasado, y no hablo de hace 8 o 9 meses, sino de hace varios años, ¿no? Pues a lo mejor o antes del fallecimiento de tu padre, ¿no? Que a lo mejor salías a correr, pero era todo un poco como montaña rusa, ¿no? Pues a lo mejor me llevo unos cuantos meses corriendo, ahora lo dejo y juego a otra cosa, etcétera. ¿Qué grandes diferencias ves entre el Juanma del pasado, donde no existía esa integración del deporte en el estilo de vida, sino era más un voy a hacer deporte? ¿Qué diferencia hay entre ese Juanma y el Juanma actual que es deportista y que ya forma parte de ti en este caso? Sí que es cierto que, pues eso, desde los 12, 13, 14 años yo empecé a competir en pádel, federado, pero amateur, ¿no? Típico que le echaba muchas horas, pero bueno, no era ni muchísimo menos cerca de semiprofesional. Pero es verdad que en ese momento, en esos años,
para mí el deporte, el pádel en este caso, era un hábito fundamental y jugaba mucho, pero no lo veía como ahora. Es decir, la forma que tengo ahora de ver el deporte es totalmente distinta. Es decir, la seriedad, el ir al gimnasio a hacer fuerza específica, el entender el descanso, la nutrición, el incluso formarte, leer, ver podcasts, que tu vida gire en torno al deporte, ha sido un cambio que antes no había. De hecho, te diría que pues eso, con 15, 16, 18 años, al final también hay más opciones de que todavía no hayan madurado. Ahora hay chicos y chicas con 18, 20 años súper maduros que yo los veo y pienso, ojalá yo hubiera sido así, pero no era el caso. Yo estaba mucho más perdido, pues jugaba mis videojuegos, estaba con mis amigos que me iba por ahí. Sí que es cierto que yo tuve una adolescencia un poco diferente, para mí positiva, en el aspecto de que nosotros con 18 20 años lo que hacíamos era sobre todo patinar, hacíamos mucho skate. Entonces nuestros viernes sábados no eran tanto de irnos a hacer un botellón, también teníamos nuestras fiestas como todos, pero hacíamos mucho de eso, de ir a patinar, al skatepark y demás. Entonces para el final nuestro día a día era muy orientado al movimiento, que eso también es muy sano. Pero es cierto que yo, si me pongo a recordar cómo era mi mente con 20 años de deportista, no era deportista. O sea, yo hacía deporte casi por, no sé, porque me salía, porque me encantaba el deporte, siempre me ha encantado, pero no lo visualizaba como ahora. El respeto que le tengo ahora al deporte y lo claro que tengo, lo fundamental que es para mí, yo creo que no lo tenía con 20 años. Me parece muy interesante lo que dice, además, hilándolo con la pregunta que hemos dicho anteriormente, ¿no? Del impacto que tiene pues, el deporte en la adolescencia. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo he jugado toda mi vida al baloncesto, ¿no? Y pues jugué en la cantera del Caja, que aquí era un club muy importante y tal, bueno, lo sigue siendo. Y yo entraba de lunes a viernes, jugaba sábado, jugaba domingo, y eso me hacía pues quitarme de muchas cosas que en ese momento a lo mejor no lo tenía tan claro, porque ostras, y mis amigos y la gente está quedando de mi cole, ¿no? Y de mi colegio y tal, y yo no estoy pudiendo tal. Sin embargo, ahora miro hacia atrás y digo, qué suerte, ¿no? El haber tenido ese compromiso, esa responsabilidad, también esa atención de mis padres de, oye, que si no quieres jugar no juegues, pero siempre es importante rodearte de un ambiente deportivo. Creo que es fundamental, y ahí se fragua el que tú te sientas ahora deportista, seguramente, ¿no? Por la cantidad de deporte que has hecho anteriormente. ¿Y cuál crees que son los factores del por qué la mayor parte de la gente no se siente deportista, sino que hace deporte de vez en cuando y hace deporte y deja de hacer deporte otros tantos? A ver, yo creo que es complicada esa pregunta, o sea, no hay una respuesta objetiva, ¿no? Simplemente, yo también creo que hay que respetar a que no todas las personas somos iguales, y obviamente, o sea, muchos pueden decir que estamos obsesionados o que es una obsesión por el deporte. No puedo tampoco rebatirlo ni decirle que no. O sea, al final creo que en parte podemos estar un poco obsesionados. ¿Qué pasa? Que esa obsesión a veces puede ser, la palabra obsesión siempre tiene connotaciones negativas. Quizás sea una obsesión sana y que se pueda escalar en el tiempo y sea positiva. Sí que es cierto que quizás hay un pequeño clic, que yo lo sentí al menos, y hizo que el deporte de verdad se integrara en mi vida y fuera parte de mi rutina. Es verdad que a las otras personas que veo que están como en el otro lado, de que hacen el deporte por obligación o por sentirse más sanos, o van al gimnasio una vez a la semana, lo dejan al tiempo, al año siguiente vuelven a intentar hacer ese intento de venga, vamos a ver si esta vez es la buena. Los veo como un poco como luchando por creerse que pueden entrar ahí, pero que no es lo suyo, lo cual es muy triste y ojalá lo encuentren. No sé cuál es la fórmula para, ojalá la supiera, ¿no? Claro. Para que una persona haga clic y el deporte lo integre, digamos, lo automatice y lo tenga como un hábito saludable y su cuerpo se lo pida para el día a día. Es cierto que gracias al club de running, muchas personas, o sea, este año he conocido a muchas personas, que después lo hablaremos más, pero me ha dado la posibilidad de conocer muchos perfiles y veo a muchas personas que van a correr por intentar empezar a ser más deportistas, pero que no se sienten deportistas. Están luchando por entrar en ese bucle. Pero desde luego yo no sabría decirte cuál es que yo creo que no lo sabrá nadie, cuál es la píldora que hace que tú entres en esa dinámica de ya amar el deporte a largo plazo y lo integres, ¿no? En tu día a día. Sobre todo porque seguramente sea multifactorial dependiendo del contexto de cada uno, ¿no? Además, yo creo que es interesante este punto, porque yo siempre trato de llevarlo todo aquello que no tiene respuesta o que no tiene una respuesta clara. A mí me encanta por la antropología, la evolución, ¿no? La biología, etcétera. Y claro, no tiene sentido el generar un esfuerzo físico
por placer. Eso biológicamente y antropológicamente no tiene ningún sentido, ¿no? Pues nosotros cuanto antes pudiéramos estar reposando y almacenando energía, mejor que mejor, ¿no? Por tanto, hacer el ejercicio no deja de ser un esfuerzo físico, y ese esfuerzo físico, la propia palabra lo indica, genera un esfuerzo físico y también mental, ¿no? Entonces, creo que dar ese cambio de que tu cuerpo lo necesite, aparte de ser años, también genera un autoconocimiento de decir, es que es normal que mi cuerpo me esté pidiendo, son las 9 de la noche, me quedo en el sofá viendo una serie, porque biológicamente tu cuerpo te lo está pidiendo, ¿no? Y además, y otro de los factores que a lo mejor también te lo encuentras, aunque lo hablemos después en el club de running, es el síndrome de perfección, ¿no? Tengo que salir al correr 1 hora y media para que cuente, ¿no? O tengo que ir al gimnasio 1 hora y media para que cuente y tengo que hacerlo todo perfecto. Y muchas veces 10 minutos hace más que 0 y 15 minutos hace más que 10 minutos. ¿Tú has pasado por esa época de no hacer algo por creer que no lo estás haciendo perfecto? Yo creo que no. Yo creo que yo siempre he tenido ahí una mentalidad que es lo que me ha llevado a estar donde estoy hoy, que es sumar lo que pueda, salir a andar si estoy muy cansado, he llegado a las 10:30 a casa de trabajar y he salido a dar un trote con chispeo en invierno por salir, porque mi cuerpo me lo pedía, y si no me ha dado tiempo a hacer 8 kilómetros, pues he hecho 2, y si me dolían las piernas y no era día de correr, pues he andado suave y he metido un par de sprints así tontos, pero siempre intentar sumar totalmente. O sea, no creo que sea positivo, ni yo al menos lo he aplicado, el ya hoy no, ¿para qué? Si no tengo tiempo, al revés. Incluso meter en el día, o sea, me ha pasado de un día que sé que no me va a dar tiempo a entrenar cuando llegue a casa, de por ejemplo, voy a llegar a las 11 y ya he ducharme y cenar, y he dicho, vale, pues las dos cosas que tengo que hacer durante el día, voy a ir andando en vez de coger el autobús, en vez de coger el metro, para meter los pasos al menos en el día, o me he organizado de tal manera que he metido andar al menos del trabajo a una reunión o algo para sumar esos pasos del día, y me he organizado de manera que al menos me he movido. Antes has comentado que has hecho 3 maratones. Creo que el objetivo de muchas personas a nivel mental es hacer una maratón en su vida, ¿no? Y creo que lógicamente siempre hay pruebas mucho más duras, ¿no? Siempre hay algo más o algo por encima, y siempre la termina, y seguro que hay otra por encima, ¿no? Sin embargo, creo que es como un objetivo que puede llegar a ser realista para determinado perfil de la población, aunque ahora me comentarás, tanto la preparación como el día D y la hora H se genera un sufrimiento importante y un estrés importante, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿tú crees que es necesario pasar por esa época de sufrimiento? ¿Crees que eso te puede ayudar en otros ámbitos? Totalmente. O sea, aquí te podría estar hablando 1 hora de este tema. O sea, me flipa. Y para mí, a ver, obviamente estos son pensamientos y conclusiones que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo ni pensar igual. Pero yo estoy muy a favor y totalmente defensor de que el ser humano necesita exponerse al sufrimiento y exponerse a pasar por momentos complicados. Yo, de la forma en la que lo explico y lo visualizo, es: la vida te va a poner en lugares en los que vas a sufrir, por ejemplo, un fallecimiento o algo que no puedes controlar, porque la vida es injusta y duele muchísimo, y no estamos preparados para pasar esos sufrimientos, porque al final no te los esperas y no te tocan o no los eliges y llegan. Puede ser una ruptura amorosa, puede ser un fallecimiento, cualquier duelo, que se te queme la casa, que se te rompa el coche, 1000 cosas, ¿no? Que conocemos, te despiden del trabajo. Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es la preparación y entrenamiento para tú estar más predispuesto a esas situaciones. ¿Cómo? Pues practicando la exposición al sufrimiento, hacer cosas cuando no tienes ganas, fortalecer tu mente. Para mí, preparar una maratón supone mucho sacrificio, pasar por entrenos que no te apetecen, pasar por molestias y dolores que no te apetece, correr cuando te duele, cuando quieres parar no vas a parar, vas a seguir corriendo, y todo ese fortalecimiento mental y ese entrenamiento psicológico que te va a aportar preparar en este caso una maratón, por ejemplo, por irnos a ese caso, te va a hacer más fuerte y te va a preparar para todo lo que venga en la vida. Yo estoy totalmente convencido de que una persona que ha hecho una maratón tiene un fortalecimiento mental que no tiene una persona sedentaria. Que quizás el sedentario haya tenido otro hábito por otro lado que lo haya fortalecido, puede ser. Yo en este caso no lo conozco porque yo te puedo hablar del deporte y de la maratón, pero 100% te hace mucho más fuerte mentalmente exponerte al sufrimiento y digamos al sacrificio de preparar una maratón para después estar más preparado para todo lo que te venga que no puedes controlar. ¿Y cómo te preparas una maratón? ¿Cómo lo has hecho tú? Por ejemplo, tu primera maratón, ¿no? Que no sabes a lo que te expones, o sea, a lo que te enfrentas. Sí. ¿Cómo vas un día y dices, venga, me voy a poner... ¿Por dónde empiezas para prepararte una maratón? A ver, el resumen es corriendo para adelante, como yo digo, ¿no? Pero bueno, pues obviamente, ¿no? Por desarrollarlo un poco,
es importante entender que desde el día que tú corres 1 kilómetro o corres 500 metros, tú no tienes que estar pensando en que vas a hacer una maratón. O sea, yo creo que es un error. Sí que es cierto que muchas personas son partidarias de ponerte un objetivo para motivarte. Y está bien, pero yo creo que los objetivos tienen que ser realistas y coherentes con el momento en el que estamos. Yo, una persona que corre 1 kilómetro y tiene que parar, no le recomendaría apuntarse a una maratón, ni aunque quede 1 año y medio, porque al final es una presión que yo creo que no estás preparado, ni tu nivel de conciencia está al nivel como para prepararte una maratón, ni tu mentalidad deportista está a ese nivel, a no ser que vengas de ser jugador muy a buen nivel de un deporte y tengas interiorizado el deporte, ¿no? Pero si eres una persona normal, sedentaria, que practica deporte 2 días a la semana, si eso, y vas al gimnasio y poco más, no te apuntes a una maratón si no corres. ¿Por qué? Porque al final te va a meter una presión que yo creo que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que empieces a correr sin presión, que lo integres en tu vida y sin darte cuenta vas a correr 1 kilómetro, al mes vas a estar corriendo 3, a los meses estarás corriendo 7. Y lo que yo digo siempre, lo que hoy ves como imposible, que es correr 10 kilómetros, mañana será tu realidad. Y cuando corres 10 kilómetros y los 10 kilómetros son tu realidad, los 20 kilómetros ya no están tan lejos, porque el punto de partida ha aumentado. Tú, cuando estás en el kilómetro 0, el kilómetro 20 lo ves muy lejos, pero cuando ya tu realidad es correr 10 kilómetros y lo has interiorizado, correr 20, pues lo ves muy cerca también, lo ves realista. Y cuando ya haces medias maratones o tus entrenos de los sábados son 15, 14 kilómetros, pues hacer una tirada de 28 lo ves lejos, pero ya no tan lejos. Entonces, así es como se entrena una maratón. Poco a poco, semana a semana, y tu cerebro tiene que ir digiriendo y mentalizándose de que eres capaz de ir consiguiendo cosas, y cuando seas capaz de correr 10 kilómetros vas a ver realista hacer una media maratón. Yo soy el primero que cuando pensaba en una maratón hace 8 o 5 años, o los que sean, yo lo veía imposible. O sea, lo veía literalmente o sea, yo lo recuerdo perfectamente, mi mentalidad de decir, una maratón es para atletas de élite. O sea, yo pensaba que todo el mundo que corría una maratón era deportista de alto rendimiento, y yo no sabía que una persona amateur, con su vida, con sus niños, con su trabajo, con sus cosas, podía hacer una maratón. Yo pensaba que eso era para profesionales. Hasta que no, hasta que te das cuenta de que no es así. Llegas allí, ves padres de familia, gente con 60, 70 años, gente con 15, 20 años, de diferentes sesgos y diferentes cosas, y corriéndola. Un buen chute de realidad, ¿no? Y tú llegas allí diciendo, ostras, esto es para... Y después te encuentras al lado una persona que tú dices, madre mía, ¿cómo es posible que lo corran? Sí, sí que es cierto que cuando tú llegas a la maratón, al día de la maratón, tú no te llevas ahí, digamos, el impacto porque tú ya lo has conocido antes. Es decir, cuando te llevas el impacto es cuando lo estás preparando, por así decirlo. O sea, yo te hablo de que esa narrativa que tú tienes de que esto es para gente, para Superman y para profesionales, lo tienes desde la ignorancia de que no corres ni 2 kilómetros. Pero en el momento que tú empiezas a correr tus primeros 6 kilómetros, a hacer tu grupo de amistad de gente que corre, casualmente en ese grupo hay uno que ha hecho una maratón, te empiezan a hacer ver que la maratón no es para élite, que es para gente como él. Porque tú, el día que tú estás en tu casa y no corres, no tienes amigos que corren ni amigas que corren, no tienes entorno que corra. Claro. Entonces, para ti hay desconocimiento por todos lados y tu mente piensa que eso es para élite. El día que... Te voy a hacer el resumen, por ejemplo, con el club de running. El día que vas a un club de running, hay gente que está como tú y ha corrido 0, y hay gente que ha hecho maratones. Entonces, ese día tu cerebro hace un clic, y es que está conociendo a un chico o una chica que se llama Elena o Pablo, que tiene 35, 40 años, que tiene trabajo y 2 niños y ha hecho ya 5 maratones. Ese día tu cerebro explota, porque acaba de romperse todos tus estereotipos y estigmas que tenías en tu mente. Entonces, ese día ya has hecho un clic. Si tú terminas yendo a una maratón, ese día ya has madurado al nivel de que tú ya has automatizado todo. Pero había un proceso de meses o años en los que has ido rompiendo estigmas, has ido rompiendo creencias y te has ido dando cuenta de que lo que tú pensabas no era así. Pero para eso es muy importante el entorno, claro, y rodearte de las personas correctas. Es muy interesante toda la explicación que me estás dando, porque lógicamente has hablado de la preparación física, pero casi todos los componentes que me has ido diciendo es de preparación mental, ¿no? De romper ese techo de cristal de yo esto puedo hacerlo, ¿no? Con preparación, con progreso, monitorización por algún profesional o lo que sea, ¿no? Y quiero contar una anécdota de dar fe de que eso existe, de que eso pasa. Yo me apunté hace pues 8 o 9 meses. Yo he salido a correr alguna vez, pero hago otro deporte, y correr lo he hecho de manera muy esporádica, ¿no? Y me apunté con un amigo a una carrera de 10 kilómetros aquí cerca, a media hora, una cosa así, ¿no?
y había dos modalidades, ¿no? La de 10 kilómetros y la de 21, ¿no? Yo la de 21 ni me la planteo porque yo no soy capaz de correr una de 21, ¿no? Y no soy capaz y punto, ¿no? Total, llegamos el día, ¿no? El día de a la hora H, empezamos a correr, tal, hay una separación, los de 10 por aquí, los de 21 por aquí, yo me meto en la de 10, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay un problema de balizaje y de 200 corredores de la de 10 kilómetros, 15, entre los que me incluyo, nos equivocamos, ¿no? Entonces seguimos corriendo. Yo tenía pues un reloj con la típica aplicación que te dice cuándo lleva. Me adelanta un chaval y digo, tío, ¿cuánto llevamos? Aquí me pone ya 10 kilómetros y yo solo veo campo, ¿no? No, ya estamos a punto, tal. ¿Qué ocurre? Que cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, estamos tan lejos que tenemos que volver y eran otros 10 kilómetros de vuelta. Total, que yo hago así, digo, espérate, 10 más 10 son 20, digo, me queda una media maratón. Y yo tenía ahí, decir, no puedo hacerlo, ¿no? Y la única manera que tenía de llegar a la meta era dando pasitos para adelante y corriendo. No llevaba ni agua, no había ningún puesto de estos de, ¿no? De barritas energéticas y tal, porque estábamos en medio del campo y dije, pues yo contra mi mente, ¿no? Acabé con un dolor de gemelo que me quería morir, pero acabé, ¿no? Y cuando llegué y vi la aplicación dije, tío, he hecho una media maratón, ¿no? Y lógicamente yo no recomiendo que ahora nos pongamos como locos, pero que ahí rompí un techo de cristal de decir, oye, que es que puedo hacerlo, lo que necesito es preparación para no llegar con un dolor de gemelo de morirme, ¿no? Pero que muchas veces lo que tú decías, ¿no? Esa preparación de mental de decir, oye, que es que puedo hacerlo, ¿no? Lo que necesitas es preparación, ¿no? Y es muy interesante lo que me comentabas. Sí. Si yo mañana o cualquier persona quisiera empezar a correr, ¿cuál es tu pirámide? ¿Cuál es dentro de la pirámide, ¿no? Está la base, que es lo fundamental, y después está el piquito de arriba, ¿no? Que a lo mejor son tipos de zapatos, la suplementación y tal, ¿no? Para ti, ¿cuál es la base para una persona que quiera empezar a correr mañana? Vale. Para mí, lo principal creo que sería el entorno, sin duda. Correr al final en soledad. Yo empecé a correr en soledad, pero quizás porque ya tenía una concepción del deporte y, como hemos hablado antes, tenía mentalizado que me encanta el deporte y al final también estaba en un contexto de un duelo y me ayudaba, pero por todas las predisposiciones negativas, las creencias que tenemos limitantes, correr en compañía te da una visión que te va a ayudar muchísimo. Para mí eso es lo más fundamental. Porque también la gente no sabe correr. Se cree que al final también las redes sociales han hecho mucho daño, la comparación, y cualquiera ahora parece que corre 6-8 kilómetros con normalidad, y correr 6-8 kilómetros es muchísimo y algo imposible a ojos de una persona que no corre. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú empiezas a correr solo y lo que tienes en tu mente son comparaciones con la gente que tú sigues, que corre 8, 10, 12 medias maratones, y te ves ahogándote al kilómetro 1, pues no vas a correr sostenible a largo plazo, vas a dejar el hábito, no te va a gustar. Entonces, para mí lo principal, obviamente hay 1000 formas de entrar, pero para mí la base es crearte un entorno positivo y sano que te ayude a correr tus primeros kilómetros, a normalizar que te canses, a normalizar que correr 2 kilómetros y andar 1 y volver a correr otro es lo normal al principio. Eso es una base. Después, en ese mismo escalón de la pirámide metería ser constante y disciplinado, porque al principio, como digo siempre, el running cansa, es doloroso en ciertos momentos, te da agujetas y como has dicho antes, es un esfuerzo que no gusta, que al ser humano le gusta estar cómodo. Entonces tienes que estar comprometido, no con salir a correr, sino con... Porque a todo el mundo le gusta salir a correr. Porque tú estás en casa y dices, qué ganas de correr, y ponerme la música y correr. Lo que no te gusta es cuando te estás ahogando corriendo. Claro. O sea, el hecho de quiero correr una maratón o quiero correr una media maratón, a todo el mundo le gusta decirlo de palabras. Qué guay tiene que ser verte, pero cuando tú lo estás pensando no te estás ahogando. Te estás ahogando cuando lo estás corriendo. Claro. Entonces, tú tienes que tener la mentalidad y la madurez de decir, voy a estar 1 mes o 2 meses, que es lo que te va a hacer crear un poco ese hábito y entrar en la dinámica, en los que voy a salir a correr sabiendo que ayer corrí y me cansé y lo odié, pero hoy voy a ir otra vez y voy a confiar que ese odio se va a transformar en amor y que esa sensación de hacer algo que me incomoda se va a transformar en dopamina y lo voy a ver como algo positivo. Eso es clave y lo tienes que tener en tu base, es decir, tienes que comprometerte con que los primeros 2-3 semanas no lo vas a amar y te va a dar coraje. Por eso yo siempre digo que cuando corras, si alguien viene y me dice, es mi primer día de running, le digo, vale, cuando sufras paras. O sea, tú empiezas a correr. En el momento que te empieces a ahogar un 2%, anda. ¿Por qué? Porque esa persona todavía no está preparada para sufrir. Viene de no saber sufrir. Entonces, no hay que darle a su mente ese sufrimiento, porque si no, mañana, cuando vuelva a ponerse los zapatos, no va a querer ir, porque ha sufrido tanto en el primer día que lo va a odiar. Entonces, es importante que en las primeras semanas la persona que está empezando a correr lo vea como algo, digamos, sencillo,
que tenga un grado de sufrimiento, pero bajo. Porque si no, no va a tener todavía la disciplina y la educación mental para entender que ese sufrimiento está dentro del deporte. Entonces, al principio, tranquilo, en el momento que empieces a subir pulsaciones y veas que te estás ahogando, anda, como se dice siempre, cacos, caminar y correr, muchísimo de caminar. Y no te preocupes que poco a poco el caminar va a ser menos tiempo, el correr va a ser más tiempo, hasta que llegará un momento que solo corras. También se va a unir con que llegará un momento en el que tu cerebro empieza a experimentar ese grado de sufrimiento, lo empieza a interiorizar y tú mismo te vayas dando cuenta de que digas, tío, que llevo 3 minutos jadeando y no he parado de andar, porque llevo ya 2, 3, 4 semanas corriendo y mi cuerpo se está acostumbrando a esa sensación. Es decir, todos sufrimos, todos. Lo que pasa es que algunos hemos interiorizado ese sufrimiento como parte y lo conocemos, es casa para nosotros. Yo, cuando hago una carrera de 10 kilómetros, por ejemplo, ahora en octubre que hago una, intento bajar de 38 minutos por kilómetro, perdón, 38 minutos la carrera, que es correr creo que a 3,45 minutos por kilómetro. Yo a partir del kilómetro 1,5 2 ya estoy que digo, voy incómodo, voy mal, pero he entrenado ir mal, sé que puedo ir a ese ritmo, sé que esa incomodidad la puedo continuar en el tiempo y he entrenado para soportar ese sufrimiento, hasta el punto en el que ese sufrimiento nos aporta muchísimas connotaciones positivas y lo amamos, porque nos hace ser más fuertes, porque nos hace ver que podemos llegar a sitios que no creíamos, también porque nos hace conocer nuestro límite. O sea, al final, cuando tú estás corriendo a 3,45 metros por kilómetro y vas a 180, 175 pulsaciones y el ácido láctico te está subiendo por las nubes y lo tienes ahí que vas a gas, hay una sensación indescriptible que estás más vivo que nunca. O sea, literalmente estás visualizando y sintiendo cómo tu cuerpo lo tienes dándolo todo. Sí. Y esa sensación, el que corre o el que hace otros deportes que les ponen a ese momento, lo conoce. Y para el amateur que no hace deporte, esto lo ve como ¿para qué? Pero el que lo conoce sabe perfectamente de lo que hablo y es totalmente adictivo. Sí. Qué interesante, qué guay. Y siguiendo con la analogía de la pirámide, ¿qué pondrías en el pico de la pirámide? ¿Dónde crees, sobre todo, voy un poco más allá, vale, ¿dónde crees que mucha gente está poniendo el foco, poniendo su energía, su tiempo, su dinero, donde realmente genera un impacto pequeño? Sí, pues obviamente Strava, el Garmin. Estos son aplicaciones, ¿no? Sí. O sea, lo que es el reloj, por ejemplo, tener constancia de cuánto tiempo y qué ritmo haces, la distancia que has conseguido, a qué ritmo lo has hecho, cuántas pulsaciones has llevado, todo eso no tiene que importar al principio. Yo soy el primero que como ingeniero amo los números, amo los resultados y me encanta medirme, pero es cierto que al principio lo último que tienes que preocuparte es de cuánto has corrido, qué distancia, a qué ritmo has ido, todo eso no importa. Te diría que no importa el zapato, sí importa, lo que no importa tanto a lo mejor la parte estética o ponerte el mejor, con tener una base es importante. Sí que es cierto que lo que es, por ejemplo, el botín o el zapato que te compres sí es muy importante, porque al final un mal zapato te puede hacer rozaduras, te puede hacer ampollas, te puede hacer, si eres pronador o supinador y te compras el zapato que no es, pues la puedes liar. A ver, toda la narrativa de hacerte un estudio de pisada, y al podólogo, nutricionista, psicólogo, todas estas cosas, obviamente no la tiene que tener una persona que está empezando, ni incluso ni entrenador, pero por una cosa muy, muy sencilla. Yo soy el primero que defiende al podólogo cada 2 o 3 meses a que me miren los pies, que hagas el estudio de pisada, o que tengan entrenador, que cuantifiques todo y seas lo más profesional posible, que tengan nutricionista. Pero ¿qué pasa? Que una persona que está empezando, como empieces a meterle todas las cajitas que requiere, se agobia y se va. Entonces, ¿cuál es, digamos, la hipocresía que tiene o la antítesis de esta narrativa? Que es un deporte muy lesivo y muy peligroso, que requiere mucha coordinación de muchos factores que tienes que tener en cuenta, pero al principio lo tienes que hacer sencillo. Dicho de otra forma, al principio lo tienes que hacer salvaje y mal para que lo veas simple. Claro. Y te enamores desde la base. Como te digo, la típica, ¿no? Sal a correr descalzo por la arena. A ver, eso no lo hagas porque a día de hoy te puede dar mucha lesión en el pie. Pero doy fe por los pacientes que tengo. Sí. Yo una vez me lesioné también por hacer eso. Pero sí que es verdad el mensaje básico de nunca has corrido, pues coge unos zapatos de casa, te atas los cordones y sal a trotar. Eso es literal así. Claro. Porque como tú le digas que tiene que ir al podólogo, que tiene que hacerse un estudio de pisada, que tiene que comprarse unos botines de supinador, que tiene que tener un Garmin tal, y todo esto no va, o que tiene que empezar a comer hidratos porque tienes que aumentar los depósitos de glucógeno para que después tenga la resistencia a los músculos. O sea, va a decir, ¿qué es esto? Entonces, empieza como muy salvaje. Claro, ¿por qué puedes permitirte empezar salvaje? Porque vas a correr 800 metros, vas a andar 2 kilómetros y vas a trotar otros 500. Entonces, el margen de lesión o el margen de
algo negativo que suceda es muy bajo Claro. en estos entornos. Entonces, ¿qué digo siempre? El primer mes, los primeros 2 meses que vas a correr tu primer kilómetro, tus primeros 2 kilómetros, no te preocupes por nada más que tener un zapato que medio que pise bien, que no esté roto, y ponte algo cómodo y sal a explorarte. No es probable que te lesiones ni que tenga algo negativo. Va a tener mucha más connotación negativa. Intentar agobiar a la persona con todo este círculo de cosas que hay que tener de la pirámide. Empieza por lo básico, 3 cosas y ve probando. Y además volvemos a lo de antes, ¿no? Esa vía negativa, ¿no? En vez de sumar, porque al final cuantas más cosas sumes a la ecuación, más fricciones, más obstáculos vas a encontrar, ¿no? Hoy no puedo salir porque resulta que el zapato no sé qué. No puedo porque esta mañana he desayunado tal en vez de cual. Entonces ya no... Cuantas más cosas retires y te quedes con el bruto, ¿no? Creo que es muy importante. Y ahora quiero hilarlo el tema de lo que decías antes, ¿no? De la importancia, esa base, ¿no? Del entorno, ¿no? De dónde te rodeas, con quién te rodeas y si te empujan hacia arriba o te tiran hacia abajo. Quiero hilarlo con el club de running, ¿no? ¿Cómo nace? Y sobre todo, ¿por qué nace el club de running que se llama No Rush, ¿no? Sí. ¿Por qué lo haces? Bueno, pues como hemos dicho al principio, yo tengo una mente muy emprendedora y me encanta hacer cosas y montar cosas y crear cosas. Ya puede ser pues, una empresa o en este caso un club de running, que no deja de ser de lejos una pequeña empresa, un pequeño proyecto, ¿no? Entonces, yo corría solo, siempre corrí solo, a veces con amigos, pero corría solo, y veía en redes pues todo este movimiento que se fue poniendo de moda 2022, 2023 de club de running, de conceptos de correr en grupo. Hay que diferenciar muy bien porque mucha gente dirá, bueno, ya había club de running hace muchos años. Yo lo intento resumir como club de atletismo o club de running. Club de atletismo siempre ha habido muchos. A día de hoy el concepto de club de running es distinto. Es una narrativa más social, que al final está más enfocado no a tanto a competir o a ser un gran deportista o atleta, sino a pasarlo bien y echar el rato. Y ese concepto ha tenido un auge muy fuerte en los últimos 2 años. El running se ha puesto muy de moda. No hay una ciencia exacta que explique el porqué, pero bueno, de forma positiva, que a todos nos gusta, ¿no? Pues que el running al final es un deporte, pues eso, que tiene muchas cosas positivas, se ponga de moda, cada vez más gente quiera correr, es guay. Y yo veía que había muchos clubes de running por España, me gustaba, veía que en Sevilla no veía club de running, veía mucho club de atletismo, pero no clubs que, digamos, tuvieran esa narrativa tan social, tan de más joven, más juvenil, más refrescada. Y dije, pues, ¿por qué no? Sí que pienso que mi mente emprendedora hizo que fuera más sencillo, porque al final, pues de haber montado varios proyectos y crear cosas, montar un club de running lo vi, entre comillas, no sencillo porque nunca es fácil, pero me encantaba, me apasionaba y el darle forma pues fue, digamos, relativamente fácil porque era mi pasión. ¿Cómo empezó concretamente? Pues cuando ocurrió la Dana de Valencia, que si no me equivoco fue en noviembre, creo, pues hubo una causa, perdón, benéfica en Valencia o en Madrid, que un chico influencer promovió que se donara un euro por cada kilómetro que se corriera por toda España durante un día concreto. Y yo dije, ostras, pues voy a intentar que en Sevilla más gente corra, más gente este día pueda sumar kilómetros y donar. Entonces intenté como sumar en un sitio concreto para que todos nos viéramos y corriéramos juntos. Ahí salió esa iniciativa y ya pues a través de esa comunidad y ese grupito que hicimos, pues lo fui extrapolando, lo fui avanzando hasta que le di forma al club de running. Pero bueno, mucha gente puede pensar, ostras, pero a raíz de la Dana, como que tuviste la oportunidad de crear ese grupo y como que te aprovechaste del concepto, pero al final para tú, en cuestión de un día, tener la iniciativa de montar eso, yo al final llevaba muchos meses que sabía que iba a montar un club de running. O sea, para que en 2 días te dé tiempo a organizar todo eso es porque yo tenía muy automatizado ya todos esos procesos y yo sabía y tenía claro que iba a montar un club. Entonces, en el momento que surgió eso, dije, es mi momento para ayudar a la gente a que corra, juntarnos todos, que más gente pueda correr para donar más. Es verdad que en ese momento no sabía que ese día iba a ser casi el nacimiento de la comunidad que creamos, pero sí tenía muy automatizado en esas fechas que yo quería montar un club de running en Sevilla. Eso lo tenía claro. O sea, que llevas ya, ahora va a ser un año, ¿no? Bueno, aún un poquito menos. Ahora vamos camino ya del aniversario. Estamos en julio, pues para final de año, octubre, noviembre. Más bien, o sea, No Rush como club nació en diciembre. Vale, sí, pero bueno, la iniciativa un poco, ¿no? Sí. ¿Y qué perfiles, después de... Habrán pasado mucha gente por allí, ¿no? Gente que va y se queda, gente que va y se quita. Habrá pasado muchísimos tipos de perfiles, pero ¿qué perfiles suelen ser los que repiten y siguen en la comunidad? Y por el contrario, ¿qué perfiles suelen ser los que prueban y dicen, esto no es lo mismo, pensaba que era otra cosa? Sí.
Es una pregunta muy interesante que yo al final me encanta analizar a las personas y ver un poco los comportamientos, y una de las cosas que más me ha gustado de este año, digamos, de estos meses, ¿no? Del club de running, ha sido eso, conocer gente, entender por qué algunos van, otros vienen, otros se quedan, otros no. Te puedo sacar algunas conclusiones, Sí. no todas, porque no me las sé todas, pero algunas sí. Claro. Por ejemplo, creo que hay un factor común que es gente que no es de Sevilla, gente que está por estudios o por trabajo aquí. Entonces, al final, pues obviamente, ¿no? La gente que no es de esta ciudad, pues aquí tiene menos nivel de socialización, tiene menos grupos de amigos, su grupo de amigos está en Madrid, Zaragoza, Alicante, donde ellos vivan. Entonces, pues el club de running les da la oportunidad de conocer nuevas personas, no solo por correr, sino porque al final lo bueno que tiene un club de running es que te da amistades con las que después incluso puedes salir de fiesta, hacer un viaje, mil cosas. Y hay un factor común de mucha gente que no es de la ciudad, de ese club, que va. Después también hay mucha gente que sí es de la ciudad y también va mucho. Y yo creo que ya depende de cada persona. Hay gente que hay casi todos los patrones han pasado por el club. Hay personas que han venido un día y no han vuelto. Hay gente que ha venido 2 meses y ha dejado de venir. Hay gente que ha venido un mes o un mes no, un mes y un mes no. Hay gente que ha venido todos los meses y con sus más y sus menos pues ha aguantado todo el camino. Y hay gente que ha venido poco o ha venido durante un tiempo, ha dejado de venir, pero aún no viniendo porque no pueda, sigue sintiéndose presente y con ganas de volver, por así decirlo. ¿Y cómo funciona? Es decir, ¿cuál suele ser, por ejemplo, la media de edad? ¿Hay gente de todas las edades? ¿O suele ser a lo mejor el típico de entre 25, o sea, entre 30 y 40 años? ¿O hay gente de 60? ¿Cómo funciona un poco esto? ¿No? A ver, es cierto que los clubs de running, digamos, como el concepto que estamos hablando ahora de estos clubs de estos últimos 2-3 años que se han ido formando por toda España, sí que hay un denominador común de sesgo de persona o de edad que te diría que es una persona de entre 24, 25, 23, 24 a los 35 es lo más, digamos, el perfil más concreto ahí. Menos no, porque primero, porque la gente más joven no suele correr tanto, todavía no ha metido este hábito, como digamos, está más despistada, como yo mismo, ¿no? Cuando tenía 20 años, 18, están en la universidad con sus grupos de amigos, salir de fiesta, entonces es verdad que es una edad que todavía no hay tanto interés. Hay gente con 18, 20 años que viene, pero menos. Y a partir de los 35, pues también tenemos gente en el grupo que viene con 40, 50 años, pero menos. ¿Por qué? Porque al final tú con 45, 50 años o con 40, pues ya tienes tus hijos, tienes tu familia, tienes también tu entorno, digamos, de más adulto con otros clubs, digamos, de tu edad. Y es cierto que al final el club de running, al ser un grupo de edad, pues eso, de los 25 a los 35, la persona con 50 años puede llegar a sentir que no llega a encajar del todo porque los perfiles son un poquito más jóvenes. ¿Qué pasa? Que es lo que hablamos antes. Hay muchos clubes de atletismo en Sevilla y en España. Cuando digo atletismo, digo de lo que sería el club de running tradicional, que precisamente la edad media supera los 35 años y es más un club de gente de 40, 50 años. Por lo que funciona, la vida es así. O sea, nos juntamos con grupos de más o menos nuestras edades y nuestros intereses. Los intereses de una persona con 50 años no son los de una persona con 25. Entonces, pues el ser humano tiende a buscar esos sesgos y el club de running, pues eso, puede estar entre los 24 a los 40, más bien entre los 25 y los 35, te dirías. ¿Y cómo maneja, Juanma, vamos a decir, entre comillas, la presión por ese compromiso, ¿no? Porque digamos que tiene una vertiente positiva y una vertiente menos positiva, ¿no? La vertiente positiva es decir, oye, pues mira qué bien que esta presión por yo haber creado esto y estar comprometido con la causa me hace ir. Pero hay otras veces que puede ser la otra cara de la moneda de decir, tío, a mí esto me está sobrepasando, yo hoy me quedaba en mi casa o preferiría quedar con mi pareja o lo que sea. Sin embargo, esto me está generando un exceso de... ¿Cómo manejas un poco esa presión? Pues es muy buena pregunta, porque lo pienso todos los días. Al final hay que crear hay que tener la dualidad de entender que el running es tu pasión y que tienes una suerte brutal de tener un club de running que al final es casi un trabajo que a nivel de económico pues no lo refleje, pero es una obligación, es una responsabilidad y se puede ver casi como un trabajo, que es tu pasión, pero al final corres el riesgo de que tu pasión se convierta en tu trabajo y dejes de romantizarlo como lo veas como una pasión, ¿no? Entonces hay que tejer la fina línea, hay que saber bailar eso. Y yo a día de hoy obviamente sigo teniendo el running como una pasión y yo estoy súper agradecido y tengo una suerte brutal de que tenga la oportunidad de tener el club, de tener amigos que con el mes se convierten casi en amigos muy cercanos, amigas muy cercanas, de
todos los jueves tener la quedada y conocer gente nueva todas las semanas, que al final conoces gente de otros países, gente a nivel profesional de 1000 cosas. O sea, es una cosa brutal. Todo en la vida tiene cosas negativas, por supuesto, no hay nada que sea 100% positivo y obviamente pues tiene una carga mental, tienes mucha inversión de tiempo en organizar grupos, en gente que se te cuela que se pasa o no debería estar ahí, spam de cosas, gestionar 1000 seres humanos que cada uno con sus pros y sus contras, organizar a nivel también, digamos, empresarial, ¿no? A nivel de desarrollo de negocio, organizar quedadas, hablar con marcas, cuadrar eventos, el calendario, todo el tiempo que requiere preparar los social runs o eventos más especiales con marcas. Todo eso, pues al final es una carga. Pesa mucho más la pasión y todo lo positivo. Por supuesto, tiene cosas negativas, pero bueno, lo que hablamos al final. Mucha gente me dice, Juanma, tío, no sé cómo lo hace. Yo sigo pensando que la respuesta es la pasión. O sea, cada vez que mucha gente me dice, oye, ha salido un club nuevo de running en Sevilla, o ha salido este club, esta empresa que quiere montar un club. Yo lo primero que digo es, a ver, espérate, deja un mes o dos, a ver qué tal. Porque salen muchos intentos, pero al final te das cuenta, yo cuando he hablado con otros fundadores o fundadoras de club de running, que claro, es lo que he hablado. El club de running no es un negocio, al menos ahora mismo. O sea, quiero decir, para mí, habrá club de running en España que ya ganen mucho dinero, no lo sé. Pero para mí no es un negocio. Para mí es un hobby y una oportunidad de conocer gente y de darle a la gente también ese lugar o concepto para venir. ¿Qué pasa? Que mucha gente abre un club de running por negocio o por darle visibilidad a su negocio, una clínica de fisio que monta un club, una marca de ropa que monta un club, un centro de entrenamiento que monta un club. ¿Para qué? Porque dicen, vale, el running está de moda, la gente quiere venir a correr social run, yo consigo, digamos, un embudo de ventas, ¿no? Yo consigo que mucha gente venga a correr, conoce mi negocio, lo transformo en mi producto, en mi venta y vendo gracias al club. Si tú empiezas con la narrativa de que el club es tu canal de venta para conocer nuevos clientes y que terminen comprando algo, no vas a triunfar. Porque el club requiere mucho trabajo, mucha inversión en días y en meses de ir sembrando, ir creando comunidad de forma sana. Y si tú lo estás ya llevando al plano económico y lo que quieres es monetizar, no te va a ir bien. Tendrá poca conversión a lo mejor después en venta, ¿no? Sí, no, es que a día de hoy un club de running tiene muchas formas de monetizar y de verlo como una buena solución para ganar dinero en algún momento, pero desde luego no es la narrativa que tienes que seguir al principio, porque requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio y no vas a ver ningún euro por ningún lado. Al revés, te va a costar el dinero al principio y lo tienes que hacer por pura pasión, por el deporte. Y también por pasión, porque te encanta conocer gente y te flipe la socialización y conocer gente nueva. Al final tiene que ser el motor, ¿no? El Totalmente. motor debe ser la socialización y el deporte, porque si no... 100%. Y si ahora, por ejemplo, una persona se mete, que después hablaremos de dónde encontrarte y dónde encontrar el club de running, pero si cualquier persona se mete en tu club de running, ¿cómo funciona por dentro? Es decir, esa persona se va a encontrar que se puede apuntar en diferentes niveles, tiene que tener cierto grado de compromiso y de asistencia. ¿Cómo funciona un poco? Bueno, pues como todo esto lo hemos ido mejorando, iterando y escalando. Al principio, si quieres te cuento cómo se ha ido transformando para que se entienda. Sí. Nosotros empezamos y hacíamos un social run a la semana, es decir, un día de la semana hacíamos una quedada. Siempre era en la Torre del Oro y el día no estaba cerrado. Yo lo que hacía era que todos los lunes o todos los domingos decía, señores, esta semana vamos a quedar el miércoles a las 8 en la Torre del Oro. Había un factor común que era la Torre del Oro. Intentaba que siempre fuera también a las 8 para que ya la gente fuera teniendo como un lugar de referencia y una hora. Pero no decidía si era martes, miércoles, jueves. Normalmente no era ni lunes ni viernes, pero solía hacer entre esos 3 días. ¿Por qué sucede esto? Pues porque yo en ese momento todavía no tenía automatizado que tenía un club de running. Yo estaba empezando a crear un nuevo entorno, un nuevo hábito. Entonces, yo no era capaz de tener mi mente programada para decir que un día de la semana concreto siempre yo iba a tener una responsabilidad que era ir a un club de running. Entonces, en ese momento tenía más flexibilidad y decía, bueno, yo el lunes planifico mi semana y decido si lo meto martes, miércoles o jueves. Con el paso del tiempo me di cuenta que tener un día cerrado es más fácil, porque al final la gente dice todos los jueves a las 8 hay no rush. Entonces se organiza la semana. Entonces al final, pues al cabo de un mes, 2 meses, decidí dar un paso y decir que era siempre los jueves. ¿Por qué el jueves? Pues porque no sé si era porque yo los miércoles tenía la serie y los martes tenía algo y digo, bueno, pues el jueves buen día, me gusta. Jueves a las 8 en la Torre del Oro. Eso ya fue un paso, porque al final el que entra en el club, el que viene el primer día, pues se entera, pero el que ya ha venido más veces le dice a sus amigos, a sus amigas, oye, siempre es a las 8 la Torre del Oro, todos los jueves. Y ya es como una cosa que se repite. Eso fue así y lo fuimos instaurando y después con el paso del tiempo pues he ido metiendo más cosas. Ahora, por ejemplo, los martes tenemos entreno híbrido, tipo un entreno concurrente que mete fuerza y carrera en Viapol.
Los miércoles hacemos también entrenos de serie y los jueves hacemos el Social Run. El Social Run siempre es abierto y gratuito para todo el mundo, porque al final yo tengo esa narrativa de que quiero tener esa píldora de que todo el mundo de forma gratis y abierta puede venir a correr, conocernos y conocer el grupo. Y los entrenos del martes y el miércoles sí que son de pago, pues porque tienen entrenadores, tienen material o pistas de atletismo y hay que reservar y pagar. Y además, todo lo que es meter ese martes de entreno híbrido y ese miércoles de entreno de series, ¿por qué salió? Pues salió porque yo tenía el Social Run y de forma natural la gente que iba viniendo a correr pues te iba demandando, oye, ¿hacéis series? Oye, ¿preparáis maratones? Oye, ¿tienes algún entrenador? ¿No te gusta el Aerox, que está de moda? Entonces yo, con el paso del tiempo, es muy complejo porque tienes mucha información, cada uno te pide una cosa, no es fácil estandarizado encontrar un denominador común que agrupe todo, ¿no? Pero fui descubriendo un poco los requerimientos que me pedía la gente que venía hasta que decidí meter los martes, bueno, por una cosa o por otra, por mi entrenador, por empresas y acuerdos, pues meter el martes entreno híbrido en Viapol, los miércoles el entreno de series que yo hago con mi grupo de entreno de triatlón, hablé con mi entrenador y fue él el que me dijo, oye, tenemos plazas libres, si quieres vamos a abrir un número de plazas semanal y todos los miércoles gente de NURRAS puede venir a hacer series con nosotros. Y así fue. Y gracias a eso, pues ahora permito también que más gente del grupo pueda dar un paso más. Qué bien. Que es un poco lo que yo buscaba. Al final, a mí me encanta correr como factor social, pero a mí me flipa preparar maratones, hacer mi planificación de entrenos, tener eso, pues la serie, la fuerza tal. Entonces, todo lo que sea ayudar a que gente que viene al club pueda hacer series con nosotros, tenga rutinas también de entrenos híbridos, es genial y yo estoy muy contento de haber podido ir escalando hasta el punto de tener hoy pues esa dinámica de que todos los martes hay entreno híbrido, todos los miércoles hay entreno de serie y todos los jueves tenemos el Social Run, con alguna excepción de que algún día se cancele por algo o algún día cambie algo. Pero qué interesante. ¿Y eso está también diferenciado por niveles? Sí. Es decir, si por ejemplo mañana, no sé, sí, es el jueves, ¿no? Que es el Social Run, es un poco más accesible para todo el mundo, llega allí y se va a diferenciar por niveles. Sí. Te cuento, como antes, me voy a la base. Cuando empezamos éramos pocos, o yo creía que íbamos a ser pocos, entonces había un grupito. O sea, nosotros quedamos 10, 12, 15 personas, hacíamos un trote de 8 kilómetros o 7 y volvíamos. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo va aumentando el grupo y va aumentando la diferencia de niveles. Hay gente que viene que corre mucho, hay gente que viene que corre poco. Claro. Entonces, al cabo de unos meses amplié y lo que hice fue que el Social Run eran 2 grupos. Había un grupo que corría, no sé si eran 9, 8 kilómetros a 5, 30 minutos por kilómetro y había un grupito a lo mejor más de iniciación que corría pues 6 kilómetros a 6 tal, ¿no? Recuerdo que al principio yo tenía una concepción muy de... Porque te he dicho que el grupo lento corría 6 y pico, pero no, corría más rápido. Era 5:45, creo. Porque yo siempre tuve una concepción de que yo venía ya de correr maratón y decía, buah, mi club de running va a ser para hacer maratones, vamos a hacer tiradas de 30 kilómetros. Como que quería que la gente corriera mucho, 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 ¿no? Y al final el tiempo te pone en tu sitio y no. La gente, la base, la mayor parte de las personas corren distancias cortitas, hacen sus primeros kilómetros. Te das cuenta de que mucha gente que viene corre poquito, quiere empezar a correr y tú tienes que deberte a esa gente y intentar aportarles lo que piden. Entonces, con el paso del tiempo, pasé de tener un grupo a tener 2 y hasta el día de hoy que ya tenemos 3. A día de hoy, ¿cómo funciona un día de Social Run? Pues hay un grupo que corre 10 kilómetros a 5 minutos por kilómetro, que sería el grupo como que más ritmo le mete, que ya lleva tiempo corriendo. Hay un grupo intermedio que son 8 kilómetros a 5:45 minutos por kilómetro y hay un grupo, digamos, iniciación que es 6 kilómetros y medio a 6:30 minutos por kilómetro. Por recalcar, iniciación no es iniciación. 6 kilómetros y medio a 6:30 minutos por kilómetro es mucho para el que no corre. Es decir, no es iniciación, por supuesto que no, es un nivel que ya requiere que llevas corriendo unos meses. Claro. Es iniciación como de toda la vida, desde el punto de vista que lo mires. Para una persona que hace maratones es iniciación. Claro. Para una persona que se inicia es mucho. Pero bueno, nosotros lo dividimos en nivel alto, nivel medio, nivel bajo y pues tenemos la suerte de tener esos 3 grupos. ¿Cuál es el problema? Que al final requiere más trabajo. Por ejemplo, nosotros al final tenemos una ruta. O sea, nosotros salimos de la Torre del Oro y volvemos a la Torre del Oro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo a 3 grupos y cada grupo tiene que ir liderado por una persona, porque esa persona tiene que marcar el ritmo y guiar el sitio por el que corre. Entonces, yo cuando empecé solo, digamos, yo llevaba el grupo y cuando empiezas a tener más grupos, pues tienes que tener a gente que haga de liebre, como se dice en el running, para que lleve ese grupo, mantenga ese ritmo y, digamos, haga la trazada por el sitio correcto, la gente no se te pierda.
Y bueno, aquí hay 1000 cosas. Ahora llega, ¿qué pasa? Que al final hay gente que quiere correr a 5 pero va a 5:20, hay gente de 5:45 que quiere ir a 5:30, hay gente de 6:30 que quiere ir a 6, entonces los grupos al final se rompen un poquito. Por ejemplo, el jueves pasado me pasó que una chica iba a 6:30 y se tuvo que parar a andar en seco porque no podía más y tuve que volverme a buscarla, hablar con ella, me dijo que se iba andando a la Torre del Oro, entonces yo le dije, vale, tal. Después tuve que hacer el sprint para recuperar el grupo de 5 también se perdió porque la liebre se equivocó y les tuve que ayudar. O sea que al final a veces es un caos, Claro. Es un día más en la oficina. Pero me encanta, me apasiona al final yo lo veo como una pasión porque considero que se me da bien, pero porque me encanta el estar pendiente de los grupos, que nadie se pierda, que si alguien se descuelga, ver qué pasa, ¿no? Todo eso. No, y sobre todo creo que es una iniciativa buenísima, ya no desde el punto de vista tuyo como creador, fundador, empresario, llámalo como quieras, sino desde el punto de vista de la persona que dice, oye, mira, pues me voy a un sitio donde la gente tiene los mismos intereses, donde hay diferentes niveles, donde a corto plazo el coste, ya no solo económico, sino de obstáculos, de fricción, va a ser poco, ¿no? Y creo que te va a generar ese enganche, ¿no? Donde asocies ese sufrimiento que hablábamos antes, no tanto a algo negativo, sino algo positivo. Creo que eso está bastante guay. Mira, hemos hablado de la transformación emocional, ¿no?, que te generó el deporte y la carrera en general por el tema de tu padre. Hemos hablado de la transformación social, ¿no?, a través del club de running. Nos falta la tercera pata, que es la transformación laboral, ¿no? ¿Cómo has sido capaz de unificar o de correlacionar dos aspectos tan importantes como lo profesional, que ahora nos vas a contar, con lo social, con el ocio, con la carrera, con el movimiento, ¿no? Claro. Entonces, eres creador de una marca, ¿no?, de Kerry, que nos vas a contar un poco, y sobre todo, cómo has generado ese emprendimiento a través de ese propósito de vida que tú tienes. En primer lugar, que es Kerry. Claro. Pues Social Kerry es mi empresa, que lleva a día de hoy, creo que estamos casi para los 2 años, todavía 1 año y 8 meses más o menos, pero bueno, más, digamos, en foco con equipo y serio, 1 año y pico. Al final es mi proyecto laboral, al final Kerry es una plataforma que lo que hace es conectar a creadores de contenido con marcas, o sea, estamos en el sector del influencer marketing, digamos una agencia de marketing de influencers, y pues lo que hacemos es marcas que tienen presupuesto para invertir a través de creadores de contenido y exponer sus productos o sus servicios en este entorno de redes sociales, pues nos contactan con nosotros para buscar esos creadores de contenido que más se ajusten al briefing o a la narrativa de la marca y que la inversión de presupuesto en pagarle a esos creadores sea eficiente y que los números, digamos, sean lo más altos posible en concordancia con lo que vende esa empresa. Vamos, aquí te puedo contar muchas cosas de Kerry, pero bueno, por hacer un resumen, yo desde que terminé la carrera prácticamente empecé a emprender. Sí que es verdad que estuve unos 9 meses trabajando para una consultora de diseño, pero rápidamente, nada más que tuve la oportunidad, monté mi primer emprendimiento con un socio. Todo esto yo creo que viene también muy embebido de la cultura de mi padre, que fue empresario toda la vida, y yo en mi mente siempre como que he tenido esa mentalidad de montar y crear. Entonces pues monté una primera empresa que ya fue mi nacimiento con el emprendimiento, mi primera toma de contacto. Después trabajé para otra startup también en remoto. Después probé un par de emprendimientos a la vez que hacía un máster de Product Manager. Y finalmente pues monté Kerry, que es el proyecto que tengo a día de hoy, que creo que lo tengo muy bien alineado. Y ahora te contaré un poquito más, pero lo tengo como mi proyecto, que creo que vamos bien. Es verdad que obviamente pues es complicado emprender, montar negocios, ser rentables, pero creo que estamos haciéndolo bien y vamos por buen camino. ¿Y cómo te ha ayudado el deporte en tu capacidad de crear? Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado cuando estuve empezando a crear este podcast, que fue pues el primer capítulo salió en marzo, o sea que llevamos 4 meses y medio, una cosa, llevamos muy poquito. Y a mí me pasaba que las mejores ideas me salían haciendo ejercicio. Era tremendo, ¿no? De hecho, me ha pasado, yo esto lo he creado con mi hermana, ¿no? Y me pasaba que a lo mejor salía a correr 5 kilómetros y no llevaba a lo mejor música, ¿no? No llevaba nada, ¿no? Porque si vas con un podcast, que a mí me encanta, porque aprovecho ese tiempo para seguir aprendiendo, pero muchas veces decía, necesito enfocarme en esto, ¿no? Entonces me quitaba todo. Y había veces que tenía que pararme porque decía, se me ha ocurrido esto, hablar con mi hermana Gloria, que me pasa esto, y seguía corriendo. Y me ha pasado casi todas las veces que salía a correr en el proceso de iniciación y de moldear el podcast, era corriendo, tío. Totalmente. ¿Eso te ha pasado a ti? 100%. De hecho, yo siempre digo que las mejores ideas que he tenido a nivel laboral y incluso en otros ámbitos ha sido haciendo deporte. 100%. Creo que es clave el aburrimiento.
digamos, el estar solo, el no tener nada. O sea, hay un dicho que dice que las mejores ideas ocurren cuando estamos aburridos. 100%. Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero no por nada, sino porque lo he vivido. O sea, yo literalmente tengo una nota del iPhone en la que de repente iba corriendo, me he parado y he tenido que escribirla. Total. O en el grupo este que tengo, típico grupo conmigo mismo de WhatsApp de mis cosas, pues ahí he puesto 1000 cosas y casi siempre todo concuerda que es haciendo ejercicio y en soledad. Es verdad. Que es muy importante. Y yo intento, cada vez me cuesta más, y es algo que pues tener el club de running es una de las cosas negativas, por decirlo negativa, que es, no es por negativo, ¿no? Pero yo antes hacía mucho más ejercicio en soledad. Entonces, pues ahora tengo que esforzarme más en buscar entrenos en soledad para tener esas píldoras y esas oportunidades de que tu mente cree ideas y experiencias y cosas que apuntar. ¿Por qué? Porque tú al final dices, voy a salir a correr para tener una buena idea. ¿Tú qué sabes? A lo mejor hoy sales a correr solo y no se te ocurre nada, o sea, no lo puedes controlar. Claro. Pero bueno, hay que darle oportunidad al cuerpo, ¿no? De decir, oye, pues me voy ahí. A mí, por ejemplo, me encanta Sierra Nevada, incluso en verano. Y yo en septiembre, por ejemplo, me fui solo y me subí el Veleta corriendo. Y me flipa digamos, esas píldoras de me voy a hacer una ruta solo, me voy a subir el Veleta, voy al amanecer, porque en ese contexto de estar 5 o 6 horas solo en la naturaleza, muy probablemente te salgan reflexiones que no te van a salir en tu entorno de tu día a día, y es lo que hablamos. Al final, el tener el club de running, y ya no el club, sino tantas amistades que te dan las redes sociales y el club, que es que yo a día de hoy sé que el domingo quiero hacer una salida en bici, una salida corriendo, y si me pongo a preguntar, 2 o 3 personas ya somos seguros para correr o para hacer bici, porque tengo tantas conocidos, tengo la suerte de tener tanta gente alrededor mía que le encanta el deporte, que yo cojo los grupos de WhatsApp que tengo. Señores, ¿quién quiere correr 10 kilómetros el domingo? Hay 5 o 6 personas. Entonces, me tengo que esforzar por también invertir en entrenar en soledad y hacer deporte en soledad, para lo que tú has dicho, para encontrar ideas nuevas, ser creativo, aburrirme y tener pasar tiempo contigo mismo, además, yo creo, ¿no? Porque muchas veces lo enfocamos todo, como yo enfoco la pregunta, ¿no? A la productividad, de que se te ocurra la idea, pero que muchas veces no es eso, ¿no? Muchas veces es salir a correr y que se te ocurra una reflexión que te haga aprender ese día algo. Creo que es fundamental, ¿no? De hecho, el otro día me pasó, saliendo de aquí, que iba en coche, lo que pasa ya era muy tarde, eran las 10 de la noche, una cosa así, y dije, tío, tengo como la necesidad tenía que prepararme varias entrevistas, ¿no? Y no tenía como la paz mental para que se me ocurrieran ideas, temáticas, maneras de explorar la entrevista y tal. Y me salió, digo, tengo la necesidad de salir a correr para estar tiempo conmigo mismo y que se empiece ya eso a funcionar, ¿no? O sea, es alucinante cómo el cerebro funciona, ¿no? Sí. Eso, y es verdad que cada vez tenemos menos tiempo con nosotros mismos, porque tenemos el móvil al lado, te metes en redes sociales, estás trabajando, llegas a tu casa, te pones en el lío, yo tengo un niño, te pones con el niño, con tu pareja, y de repente dices, ostras, acabo el día y no he tenido ningún minuto para mí, ¿no? Para esas ideas, ¿no? Vale. Y cuéntame un poco, ya estamos terminando, ¿vale? Pero me gustaría que me contaras un poco cómo te ayuda en tu día a día esa alineación entre tu trabajo y un poco tu propósito, ¿no? Cuidarte, el deporte, el movimiento, cómo unificas todo eso y cómo te ayuda. Mira, ahí yo lo que he intentado, y a día de hoy lo sigo intentando porque siempre se puede mejorar y seguramente esté muy lejos de perfeccionarlo, ¿no? Pero lo que veo claro es, obviamente, como hemos dicho al principio, si tú entrenas mucho tiempo, haces deporte, no tienes tiempo para trabajar porque al final quieres entrenar. Claro. Entonces, ¿cuál es, yo creo, el punto positivo? Y de esto también he intentado escuchar mucho podcast y leer a gente que me inspira o que veo que lo hace bien, que es intentar alinear tu trabajo con tu pasión, con tus hobbies y con tus otros proyectos. Hay que tener cuidado porque aquí hay una narrativa en la que se te puede meter el que uno diga, no, pues yo prefiero tener mi trabajo y desconectar y después correr y olvidarme de mi trabajo. Es, digamos, lo podemos aceptar, pero está claro que esa persona no va a poder empujar todo su barco al mismo ritmo. Claro. ¿Qué es lo que hago yo? Pues yo, por ejemplo, tengo mi empresa, que es Social Carry, que al final es una agencia que lo que hace es ayudar a creadores de contenido a conectar con marcas y viceversa. Tengo mi club de running, que al final es un factor social y deportivo, y tengo mi pasión por el running, por el deporte. Social Carry, lo que hemos hecho es enfocarlo a deportistas, atletas, nutricionistas y profesionales de la salud. Es decir, lo que más nos concentramos es con marcas que promueven a estos creadores de contenido y creadores de contenido que se mueven en este sector. Tengo el club de running, que al final está lleno de deportistas. Yo creo contenido para estar más expuesto a mi sector y aprender a crear más contenido y conectar con más creadores, que me ayuda a que después en mi proyecto de Social Carry pues tenga más alineación con estos creadores y estas marcas. Y de hecho te puedo hilar aún más. Nosotros, por ejemplo, Carry,
conectamos con marcas y creadores. ¿Qué pasa? Que el club de running también conecta con marcas, porque hay marcas que quieren estar en los eventos. Entonces lo que hago es, llega el club de running, me llega una marca que colabora con nosotros, llega gente a correr, resulta que corre un tío que es influencer o tiene 80.000 seguidores, la marca después también busca influencer, entonces me viene a Kerry, entonces al final el club de running es un escaparate también para tener creadores de contenido y marcas. Después tengo la empresa que es unir a creadores de contenido y marcas, que de hecho nosotros lo que hacemos es que No Rush es un cliente de Kerry. Ajá. Todo lo que hacemos prácticamente con No Rush, por ejemplo, si en septiembre vamos a hacer un evento, Sí. y el evento lo hacemos en un local, y pues como hace un mes o dos hicimos uno y Grosso Napoletano nos regaló las pizzas. O, por ejemplo, otra empresa como Vitamin Well, que es de bebidas, nos ha regalado las botellas. O otras empresas, más o menos, ahora una de, por ejemplo, para el tema de la protección solar, nos regala productos para protegernos del sol. Todo ese desarrollo de negocio, de escribir a la marca, proponerle el evento, decirle cuántos somos, digamos, hacer el desarrollo de negocio, lo hacemos desde Kerry, porque al final, ¿qué es lo bueno? Que yo lo que busco en Kerry que es que marcas me den su dinero para yo montarles campañas con marketing de influencer. Claro. Entonces, una buena vía para llegar a esa marca es a través de una narrativa en la que con el club de running monto un evento. Y Kerry es, digamos, el que hila ese evento y el que organiza todo, y No Rush es como su cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final mi día a día deportivo, mi creación de contenido en redes de deporte, mi club de running que al final es deporte, y mi empresa que es de influencer marketing, de creadores de contenido de deporte y nutrición y salud y profesionales del movimiento, todo está muy cerca. O sea, si lo piensas, es una pelota que gira muy, muy apretada entre todo. ¿Qué es lo bueno? Que cuando yo estoy entrenando puedo crear contenido, y ese contenido al final es una inversión en que yo también crezca como creador de contenido. Eso me ayuda a conocer más marcas. Esas marcas después, que me ha pasado ya, de que me ha contactado una marca para mí, para Juanma en redes, que aunque yo no sea muy grande, pero bueno, algunas me han contactado y ya la he conocido para después decirle que tengo Kerry. Y a lo mejor eso, cuando vas al Social Run, estás, digamos, despejándote de hobby, pero te llega una persona que es creadora de contenido o que tiene una marca porque es el CEO o la fundadora de una empresa que puede ser cliente de Kerry. Entonces, mi día a día, casi todo el rato, es retroalimenta al trabajo, retroalimenta al deporte y retroalimenta a mi hobby. Claro. Lo bueno, que todo está muy encauzado y casi que las 24 horas estoy alineado a la misma dirección. Lo malo, que también te puede ser resta en tu contra porque no tengas tiempo para despejarte o porque no tengas tiempo para separar, y todas estas cosas que hablamos de, oye, ten tiempo para romper un poquito el esquema. Sí, la verdad que me parece súper interesante que, aunque tenga, es verdad, como dices, lo último que has dicho, ¿no? Cosas más negativas, pero creo que siempre va a sumar más que restar, por lo menos al principio, que es fundamental para pegar ese primer empujón, ¿no? Que haga que ya la bola empiece a bajar la montaña. Creo que es muy importante, ¿no? Siempre termino las entrevistas con la misma pregunta, ¿vale? A mí me encanta leer y creo que es una manera muy sencillita, y casi que en cualquier lado puedes hacerlo, de aprender. Y todo está relacionado. Cuando ha venido la psicóloga, cuando ha venido el entrenador, cuando ha venido el endocrino, cuando vienes tú, todo está muy relacionado con el conocimiento. De hecho, el propósito de este lugar es el conocimiento sobre la salud, ¿no? Entonces, ¿nos podrías recomendar algún libro que te haya marcado, algo que tú creas que pueda sumar al oyente? Hay un libro que, bueno, más en este podcast seguramente mucha gente conozca y ya a lo mejor se ha nombrado, no lo sé, porque no hemos hablado de qué libro se ha nombrado ni nada. ¿Hábitos atómicos? Sí. Se ha nombrado, pero está bien que lo digas. Yo iba a decir Hábitos Atómicos porque de verdad ha sido el libro que más rápido me he leído en mi vida. Marcó mi verano, no sé si creo que fue 2022 o 2023, creo que 2022. Me lo leí en, no sé, en menos de un mes. Además, recuerdo leerlo en la orilla de la playa, todos los días me bajaba con la sombrilla a las 10 de la mañana. Como que romanticé mucho la situación de leer ese libro y me encantó. Sí. O sea, me flipó todo lo que dice. Hay mucha gente que dice que es demasiado clásico, que es el típico, que hay gente que no le gusta. A mí me flipó el libro, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo creo que es mi libro favorito. Y después otro libro que, digamos, un poco en la narrativa más de deporte y de hábitos que me encanta, que recomiendo, es Equilibra tu glucosa, de Ismael Galancho. Ismael, qué bueno, sí. Sí. Ese libro me parece buenísimo porque al final en el mundo de la resistencia y el running, bueno, deporte de resistencia en general, pues entra mucho en juego todo lo que son los hidratos de carbono y la glucosa.
Y pues lo sabrás, pero hay mucha narrativa de pues, que si dieta keto, que si los hidratos no son buenos, que si tal. Y bueno, pues creo que es un libro muy interesante que te educa muy bien sobre el mundo de los hidratos de carbono, entre otras cosas. Y bueno, yo sentí también un poco la responsabilidad de mejorar, dentro de que soy ingeniero, en saber más de nutrición, en saber más de salud y de movimiento, porque al final tengo una responsabilidad muy grande con el club. Mucha gente me pregunta muchas cosas, geles, nutrición, suplementación. Entonces dije, bueno, voy a meterme. Y este libro me encantó, me flipa y lo recomiendo sin duda. Qué bueno. Muy interesante, te recomiendo, no sé si lo sabes, pero de James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos, tiene una newsletter que también todos los jueves te viene, creo que no sé si es a las 8:30 de la tarde, ahora tendría que revisarlo, vale. Pero está muy bien porque es una newsletter muy cortita que te da 3 o 4 aprendizajes muy básicos y todos los jueves los tienes ahí, así que te animo a ello. Para finalizar, ¿dónde podemos encontrarte tanto a ti como Juanma, como al club de running y como Social Kerry? Pues claro. Interesado. Pues yo en Instagram, @JuanMunez, con 2 Z's al final, Juan Munez. El club de running es norush.running, no rush que viene del inglés de sin prisa, ¿no? Sí, con calma, norush.running. Y bueno, socialkerry, @socialkerry también está en Instagram. Y bueno, pues yo creo que eso es un poco las 3 redes que tenemos. Muy bien. Juanma, muchísimas gracias por este rato tan agradable. Creo que yo personalmente he aprendido mucho, seguro que los que nos están escuchando también, a cómo integrar estos hábitos. Da igual, podemos quitar la parte de correr y poner otro hábito en nuestro día a día. Así que muchísimas gracias por el aprendizaje. A ti, Alfonso, gracias.